Camilo Gaña, periodista de CNN en español, es mi invitado de esta noche. Shirley con Camilo CNN es el hashtag para que usted pueda comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Camilo le preguntaba, ¿fue la búsqueda de libertad la que lo hizo salir de su país o la censura lo echó? No, a mí no me echaron. Yo me fui y me fui por la puerta grande. Me hubiera gustado irme por la puerta más grande todavía, que es la de los balseros, que tienen el valor de echarse al estrecho de la Florida, que yo nunca he tenido ese valor. Yo me fui en virtud de un acuerdo migratorio que hay entre los dos países, gracias al cual Estados Unidos se supone que da 20,000 visas a los cubanos, y por ahí me fui. Y me fui en el mejor momento profesional, en el momento en que yo podía pedir un taxi, la gente me reconocía por la voz. Pero eso no significaba nada para mí. Pero yo no me fui buscando libertad. Yo siempre fui libre. La libertad estaba aquí. Y yo siempre estaba mirando más allá del malecón. Con lo cual quiero decir que el pensamiento uniforme no se impone. Siempre pensamos que los coreanos del norte todos son zombies. Mentira, tiene que haber gente en Corea del Norte que le guste los Levi Strauss, que le gusten las Kardashian, que le guste Silvio y Pablo. Gente que no tenga que ver con el régimen. Y yo, la verdad, si bien nunca fui político, ni mis programas fueron políticos, aunque ahora, con los años, la gente dice que hice programas en contra de, yo no hice en contra de nadie, simplemente eran programas donde no se hablaba de política o simplemente se defendía el derecho a decir no, no a mamá, no a la abuela, pero la gente entendía, porque la gente lee entre líneas, la gente no es tonta. Si bien todo eso pasó, yo sí era libérrimo, libre no libérrimo, de pensar lo que yo quería pensar. Siempre lo pensé. Cuando niño me trajo problemas, cuando supe que había que callar y seguir pensando, entonces ya tuve menos problemas. Y a mi hijo lo he educado así y bueno, es una maravilla. Le digo, hijo, vas a tener problemas, porque los libres pensadores siempre tienen problemas en este mundo, no te vas a hacer millonario jamás. Pero sí me ha hecho muy feliz que todavía hoy, con 54 años, mis amigos de toda la vida me respeten eso. O sea, que nadie pueda decir de mí ni que he sido chiva o delator, o que he sido una mala persona, no lo soy, ni me cambio de casaca ideológica, sigo siendo una persona de centro, liberal, que cree en las libertades elementales del individuo, y esté en CNN o esté en NBC, siempre voy a creer en eso. Por encima de ser periodista, soy ciudadano que cree en las libertades. Eso no me lo quita ni Dios, y Dios no me lo va a quitar además. Él no sabe ni quién soy yo. A pesar del entorno represivo que vivía, dice que se sentía libre. ¿A qué desafío se enfrentaba un enfant terrible de los medios de comunicación en Cuba? ¿Cómo se ganó ese apodo trabajando en medios de comunicación que uno supone que restringe todo aquello que no sea políticamente correcto para el régimen? ¿Cómo podía pretender sobrevivir en ese sistema siendo tan provocador? Bueno, yo pasé lo mío. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que me da pudor y me da vergüenza contar mis batallitas en una ciudad como Miami, en un país como Estados Unidos, que gracias a Dios acoge a gente que ha salido huyendo de los peores regímenes. No estoy pensando solo en los latinoamericanos, estoy pensando en la gente que huye de Asia. Conozco personas que han atravesado prácticamente todo el continente asiático para huir de Corea del Norte, los he visto, he hablado con ellos, y me da pudor contar mis batallitas. Mi trayectoria ha sido muy similar a la de cualquier profesional en Cuba que ha tenido problemas con la censura, con el gobierno. Hubo épocas largas que no me dejaban salir al aire ni en radio ni en televisión. Con mi hijo nacido no sabíamos de qué íbamos a vivir. Hubo épocas que por decir buenas noches, señoras y señores, me cortaban porque había que decir buenas noches, compañeros y compañeras. O una noche que me dio por decir, ahora a las 8 viene el noticiero de televisión. Media hora después viene la realidad con la novela brasileña. Con lo cual yo le estaba diciendo a la gente sin decirlo, lo que dice el noticiero de televisión es mentira, porque la comida está solo en la televisión. Entonces, claro, ese tipo de detalle hacía que te convirtieras en un apestado al punto de que llegó un momento que hubo compañeros de técnicos de estudio, compañeros, colegas que ya no me saludaban. Y que ahora, 20 años después, me han venido a pedir disculpas. Yo digo, no tienes que disculparte, uno hace lo que puede en esta vida. Y el miedo físico es real. Yo lo que era muy descerebrado, muy maduro, y solo cuando nació mi hijo, que las prioridades cambiaron, yo empecé a sentir un miedo de verdad de que me pudiera pasar algo, pese a que yo no era político. Yo no hacía política. Yo creo que solo viviendo en Cuba se puede entender lo del miedo metafísico. No sé ahora, yo hace 20 años no estoy en el país, pero hubo un momento que nosotros no decíamos Fidel Castro, decíamos. Y llegas a Miami y sigues hablando bajito los primeros días porque tienes como un miedo hasta que te das cuenta que aquí puede pasar cualquier cosa. Pero al final a la censura siempre se le da la vuelta. Recordemos a Buñuel, a todos los cineastas del franquismo, a todos los cineastas rusos, soviéticos,
cómo le daban la vuelta a los sensores. Los sensores no son... Mira, si los sensores fueran inteligentes, no fueran sensores. Serían artistas, intelectuales, grandes deportistas, grandes científicos. Los sensores son energúmenos que trabajan para el gobierno, son burócratas que no se han leído ni la mano y no se dan cuenta de lo que puede un artista hacer o un periodista hacer para burlarlos. No se dan cuenta. Te lo digo responsablemente. Hay muchas maneras de burlarse de ellos y no se dan cuenta, son tontos. Hoy ya en otro país y con esa libertad para ejercer su profesión, ¿cómo recibe un cubano el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos? Cuando se hizo pública la noticia, mi mujer y yo nos echamos a llorar porque estábamos pensando en nuestras familias que durante muchos años no hubo conexión entre las dos orillas. Pensaba en mi suegra, que es una persona muy querida, que durante sus padres murieron aquí, ella ni se enteró. Pensaba en la gente que se fue de Cuba y automáticamente los borraron por haber sido de Cuba, hermanos que nunca se hablaron y que ahora, después de lo que ha pasado, dicen no sirvió de nada, como esa canción de Carlos Varela, un trovador cubano. Yo estoy muy contento, creo que esto debía haber pasado hace mucho tiempo, pero estoy receloso de que las dos partes lo hagan bien. Estoy receloso de que haya una verdadera voluntad de cambio en mi país. Bueno, este es mi país, en el otro que es mi país. Estoy esperanzado de que de la parte estadounidense se mantenga la voluntad de verdad mantener las puertas abiertas, de levantarle el pie a la isla, de que se acabe el recelo. Yo sé que eso no se va a lograr. El recelo no ha existido nunca entre los pueblos, ¿eh? Nosotros siempre fuimos tan gringos como los gringos, siempre nos gustó los yanquis en Nueva York, los carros americanos, pero el recelo de los políticos es el que yo creo que tiene que levantarse. Y me duele mucho que hayamos estado casi 60 años en esas batallitas, en esas peleitas, porque ahora con lo que ha trascendido, que no ha trascendido mucho, con lo que nos hemos enterado en CNN, que no se puede contar muchas cosas porque no están contrastadas, me he dado cuenta que el restablecimiento de relaciones se debió a 4 o 5 personas, entre ellas la Iglesia Católica, y que fue al final la constatación de que fue un proceso inmenso de inmadurez y de violencia política. Era como los niños que se fajaron por las bolitas, por un juguete, un PlayStation, y dicen, desen las manos, coño, que se acabe esto ya. Y me da mucho dolor que un pueblo entero haya padecido tanto por unos señores que nunca se pusieron de acuerdo y que pusieron sus testículos encima del buró en vez de su corazón y su cerebro. No puede ser que la voluntad política condicione la vida de millones de personas. Carlos Marx decía que la ideología era una especie de accidente. O sea, no puede ser que un credo político decida si yo bajo de peso por hambre, o si yo leo un libro, o si hablo contigo o no hablo contigo. Eso no tiene perdón de Dios, de ningún tipo. Y eso me ha dolido mucho. Por eso creo que es hora de hacer las paces, de costurar las heridas y de aprender a querernos y de dejar de ser los mejores enemigos para convertirnos al menos en buenos vecinos. Yo siempre me llevé bien con este país. Yo desde niño llegué a Chicago, a Led Zeppelin, me encantaba, yo sí, de verdad. Y si viviera en Venezuela, entonces cantaría el alma llanera y la rondalla venezolana, porque yo donde voy trato de echar mis raíces. Yo no soy cubano por casualidad, ni siquiera me precio de ser, yo no soy cubanazo. Hubiera nacido en Tailandia y sería tailandés, a mí me vale madre ya. Yo lo que quiero es ser feliz en cualquier lugar, pero que sea feliz, que no me toquen las narices, como dicen los gallegos. Ya no tengo fuerza para los pedantes y para los pesados. ¿Cómo evalúa el progresivo deshielo entre esos dos países? ¿Cuba podría marchar más hacia una democracia como la de la mayoría de los países de América Latina? ¿O más bien intenta copiar el modelo chino? Tal como está ahora, no. Tal como está ahora, no, porque Cuba lleva más de 50 años en los que el ejercicio político se transmutó, se cambió en una especie de pantomima política. Una democracia como la entendemos en el occidente cristiano, como se entiende en Estados Unidos, con todas sus imperfecciones, como se entiende en Suecia, en Suiza, en Dinamarca, es imposible para Cuba, aunque no improbable. Yo creo que los cubanos tienen la voluntad de salir adelante y lo han demostrado que cuando le dan un filo, como decimos nosotros, un chance, el cubano se cuela, pero el cubano de la isla no sabe qué es la democracia. Cuando yo llegué a este país, estaba en el Congreso en Washington y vi al congresista cubanoamericano Díaz Balar, a uno de los Díaz Balar, que se había
se había dicho cualquier cantidad de cosas con un congresista demócrata y después en la cafetería del Congreso, los dos congresistas que habían discutido en la sesión me invitaron a un café y estaban hablando y yo dije, pero ¿cómo es posible que ustedes se hablen? Me dijo, no, él no es mi enemigo, él es mi adversario ideológico. Los cubanos no entendemos eso. Los cubanos todavía somos muy intolerantes. Nos han criado en la intolerancia. Fíjate que los cubanos, cuando tú ves a tres cubanos discutiendo, enseguida va a salir, tú no sabes de eso, déjame explicarte, estás perdido. Eso no es así. Un americano te dice, déjame pensar, yo lo veo de otra manera. Yo creo que en este momento Cuba no está preparada para ese tipo de democracia como la entendemos en esta parte del mundo. No, porque hace 50 años el juego político se transmutó en pantomima política, pero ojo, hace más de 50 años, porque con Batista tampoco había juego político. Batista era un dictador también. Entonces cuando ya pasan 60, 70 años en los que un país sucumbe a la inercia política, es muy difícil removilizar, reactivar las fuerzas para de verdad creer en eso que nosotros llamamos aquí la democracia. Se puede, porque el bloque comunista Europa del Este lo ha demostrado. España con la transición económica, democrática lo demostró. Chile lo está demostrando. O sea, se puede. Pero la democracia es como el amor, que hay que buscarlo todos los días y buscar algo que lo active, que lo incentive, o si no se pierde. Si las instituciones no son fuertes, no se puede hacer nada. No se le puede parar las botas a los reyesuelos, a los caudillos que prometen el cielo en la tierra, sin tener las condiciones para hacerlo. Entonces, por eso es que las instituciones tienen que ser fuertes, por eso es que este país es fuerte. Porque gane quien gane la Casa Blanca, los tres poderes están separados y son el dique que nos protege a los ciudadanos. En Estados Unidos creemos, los ciudadanos creemos, que si tan importante es votar en las elecciones presidenciales, muy importante también es votar para los congresistas, los senadores, los concejales de tu ciudad, porque al final ellos son los que inciden en tu vida diariamente, en si pongo un parque aquí o pongo un basurero. Desgraciadamente Cuba no lo va a poder hacer ahora, pero yo sí creo que sí lo va a hacer porque es el desarrollo natural de los acontecimientos. La fuerza de la naturaleza nos lleva a la comprensión, a la armonía, a la vida democrática, no a la crispación. Un país puede vivir en la crispación política 10 años, pero no 70 años, porque la gente se agota. No hay país que aguante eso. La crispación no es el camino natural de los pueblos, es la armonía, y la armonía solo lo consigue la democracia. La democracia, no el sustituto de la democracia, no la dictadura del proletariado como me enseñaron a mí, y todos esos sustitutos que hay por ahí, es la democracia, con todas sus imperfecciones, con todos sus problemas, y aquí está la prensa y está la sociedad cívica para sacar esas imperfecciones. Lo demás han sido esos experimentos fallidos que hacen esta criatura que tuve aquí, que me ha hecho un psicoanálisis, yo te he contado mi vida, y te he dicho que he sobrevivido a los 54 años de milagro. No sé cómo estoy en la lista de los 10 más buscados, te lo vuelvo a decir, porque soy el reflejo del tiempo que me tocó vivir, y fue un tiempo muy difícil. Gracias a Dios mi hijo no va a pasar por eso. ¿Escuchaba alguna banda extranjera como los Rolling Stones, por ejemplo? Claro, toda mi generación escuchábamos eso. En un radiecito que era, lo pegabas a las columnas y no sé por qué, por ahí entraba más la sonda de la radio americana de aquí de Miami, la WGBS, que ahora es una estación de noticias, y nos aprendíamos Hotel California por la fonética. Yo vine a aprender qué decían las canciones cuando llegué a este país. Uno metía forro, como decimos en Cuba. Y en la lista, en la radio, desde que yo llegué había una lista de artistas prohibidos. O sea, no se podía poner a José Feliciano, no se podía poner a cierta gente. Y yo decía, pero ¿cómo artistas prohibidos? ¿Quién prohíbe a estos señores? ¿Por qué yo no puedo en mi programa poner esto? Son muchas cositas que al final tú dices, no hacía falta prohibir las Navidades. No tiene perdón de Dios que yo haya llegado a Madrid con 25 años, 26 años a estudiar un posgrado de periodismo y que yo nunca hubiera visto los arbolitos de Navidad y que los villancicos para mí fueron una referencia, tú sabes, no tenía perdón porque las Navidades no le hacen daño a nadie. La Navidad, aunque no seas católico, aunque seas ateo, es la natividad, el presagio de lo que está por venir, el nacimiento de una cosa maravillosa. Olvídate del niño Jesús, el nacimiento de algo que nos puede dejar de hacer mejores. Pero un señor dijo que la Navidad se acababa y en mi país no había Navidad. Hasta que un día llegó un papa y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos la Navidad? Entonces yo, por eso te digo, perdóneme si me veo un poquito crispado, yo no me he podido reconciliar con mi país. Yo sigo padeciendo mi país.
mi primer país, porque este también es mi país. Y me duele mucho la actitud displicente de muchos compatriotas que dicen, bueno, ahora ya somos amigos y borrón y cuenta nueva. No, no. Tiene que haber memoria histórica. Condenar, sancionar en los términos legales a los que han hecho daño para que no se repita la maldad. Esa es mi opinión. He leído que esa experiencia de la Navidad supuso para usted la comprobación que a su edad la gente tenía planes en su vida, mientras que para Camilo Egaña solo existía la incertidumbre. ¿Cómo cambió esa vivencia su vida? Yo me eché a llorar. Me acuerdo que estaba en un parque, mi hijo estaba muy enfermo en Cuba, y yo estaba en un parque mirando a un papá con su hijo y me eché a llorar, y el hombre que pensaba que era un loco de esto, depredador sexual, me decía, ¿qué te pasa, tío, que me está mirando al niño? Hasta que yo le dije, no, es que yo soy cubano, vengo a quedarme, porque además yo me había despedido de todo, yo me iba a quedar en Madrid. Y el hombre, bueno, se dio cuenta de la situación, todo, me llevó a su casa, maravilloso, pero para mí fue un choque violento porque, o sea, yo me había ya despedido de mi país, había regalado mis libros, mis discos, y yo no tuve el valor de dejar a mi hijo, yo regresé. Fue muy difícil, muy difícil. Emigrar es un tema complejo, Camilo. ¿Cómo se vive el exilio? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Cuánto dinero tenía en el bolsillo? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa breve y ya volvemos.